Bendiciones, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Estamos acá nuevamente tratando de trasladarle la palabra como siempre lo hacemos. Bueno, esta ya es la finalización de de esta última temporada, que sería la temporada número 5 del retiro de invierno, más 8 que tuvimos de retiro de verano, ¿verdad? Esto quiere decir que la próxima semana, si el Señor nos concede la vida, podemos estar abordando o vamos a estar abordando la temporada número 6 del retiro de invierno. Ha sido una gran bendición para todos aquellos que quieren, para todos aquellos que desean ser alimentados por la palabra de Dios. Creo que ninguno puede poner ninguna excusa. El Señor ha sido muy bondadoso con nosotros y francamente, pues nosotros también estamos súper agradecidos con el Señor que nos haya permitido platicar con ustedes durante todo este tiempo y le suplicamos al Padre que nos ayude para seguirlo haciendo durante mucho tiempo más. Quisiera platicar, y como dejamos pendiente la temática de los moradores de la tierra, si usted se recuerda, yo quisiera seguir, avanzar para ir redondeando ese tema. Nosotros, desde que empezamos a conversar acerca de la línea de tiempo con la Iglesia Filadelfia, llegamos a la conclusión que la hora de la prueba, el peirasmos, que le llamamos, ¿verdad? Bueno, la Biblia le llama así en el griego, es una hora que es la gran tribulación, la tribulación, y que es enviada para los que moran en la tierra. También platicamos de que eso era para Israel, cuando lo vemos desde la perspectiva de la semana 70 de Daniel. Vimos que también era para Babilonia, cuando lo miramos desde la perspectiva del día de la ira. Vimos también que esa gran tribulación es para los enemigos del Señor, cuando lo vemos desde el día de la venganza, la perspectiva del día de la venganza. Pero el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia que iba a venir una situación caótica para los que moran en la tierra. Pero antes de que esto fuera así, cuando el Señor se presentó, porque eso lo dijo el Señor ya resucitado, y se lo dijo a Juan, que ya tenía 90 años, más o menos en el año, bueno, sí, en el año 90, de la época cristiana. Se lo dijo a Juan, esto de la iglesia de Filadelfia. Pero cuando el Señor estaba ungido, y por qué no decirlo, y era joven, porque tenía entre 30 y 33 años, él dijo una frase bien tremenda que también ya la hemos estado mencionando aquí en estas prédicas y que yo quiero recordarle. Yo le quisiera llamar a esta parte del tema hacia las moradas celestiales. Esa es la forma como la quiero definir, hacia las moradas celestiales. ¿Por qué? Bueno, porque ya le dije que Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice que la hora de la prueba viene sobre los que moran en la tierra. Viene sobre los que moran en la tierra. Entonces, el Señor nos quiere guiar a las moradas celestiales. Moradas celestiales que desde luego vamos a encontrar inicialmente aquí en la tierra. Las vamos a convertir en moradas espirituales. Recuerde que eso también lo explicamos allá, esas tres dimensiones. Y luego esto se va a convertir en una morada celestial. Entonces, la hora de la prueba, la tribulación viene para los que no lograron transicionar de morar en la tierra a morar en lo espiritual y a morar por último en lo celestial. En base a esto que le estoy diciendo, yo quisiera que leyéramos San Juan capítulo 14, verso 2. En este momento no vamos a tener el auxilio de la pantalla completa por razones de cuestiones técnicas que estamos tratando de mejorar algunas cosas para poderle llegar a usted con mayor luminosidad y ir mejorando, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta situación. Así que hoy sí le voy a invitar a que usted ahí en su casa tome su Biblia y lea conmigo. San Juan capítulo 14, verso 2 dice de la siguiente manera: en la casa de mi Padre, usted se lo sabe de memoria, pero yo se lo quiero leer porque es una palabra tan hermosa, ¿verdad? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Fíjese bien, esa es en la casa del Padre.
Y también hay moradas terrenales. Nosotros tenemos que transicionar de lo terrenal a lo espiritual y de lo espiritual a lo celestial. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. O sea, el Señor no tenía por qué ocultar eso. No tenía por qué ocultarlo, no tenía por qué venderles una idea que no fuera la adecuada. Y le dice, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y luego usted sabe que en el verso 3 dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere y volviere, os tomaré a mí. Bueno, eso es lo que dice el siguiente versículo, que ya habla de arrebatamiento. Pero yo me quiero circunscribir en este momento a las moradas celestiales. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Esta sería la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo le podemos hacer para transicionar, para pasar de las moradas terrenales a las espirituales? Primero espirituales y luego celestiales. Bueno, hay un versículo que también lo leímos ayer, hermoso en el libro de los Salmos, en donde el Espíritu Santo deja ver que mande el Señor 2 testigos. Fíjese lo que le estoy diciendo, 2 testigos. Usted sabe que ahorita no estoy hablando de los 2 testigos de la gran tribulación. Ahorita no estoy hablando de los 2 testigos que se dice que uno puede ser Elías y Moisés, una pareja, los otros dicen que Elías y Enoc, otros decimos que Elías y Juan. Entonces, pero no estoy hablando de esos ahorita, sino que estoy hablando de los 2 testigos que te van a conducir a las moradas, de las moradas terrenales a las moradas espirituales, para que transicionemos a estas moradas que dice aquí San Juan 14:2, las moradas en la casa del Padre. Entonces, el versículo en cuestión está en el Salmo 43. Salmo 43, versículo 3 dice, y por eso, pónganle atención, por eso digo, es una pareja. El Señor le gusta mucho trabajar en pareja. Por eso mandó al primer Adán, al postrer Adán. Por eso no es bueno que el hombre esté solo. Le puso una pareja. Por eso el Señor mandaba de 2 en 2 a los que tenían que avisar que Él llegaba a determinada ciudad. Entonces ahora el Salmo 43:3, mire cómo dice. Envía tu luz y tu verdad. La pareja. Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces, primero en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 2, vemos la promesa de que hay una morada celestial. Ahora, en el Salmo 43:3, vemos que hay una guianza que viene de estos 2 testigos, que es el mismo Señor Jesucristo. Usted tiene que recordar una cosa, que el Señor Jesucristo, en Él actúan el poder doble, por decirlo así. Digamos, dice la Biblia en el libro de Zacarías que Él pone paz entre 2 oficios, el oficio de rey y el oficio de sacerdote, que siempre habían estado peleados esos 2 oficios. Usted se recuerda que en Efesios capítulo 2, el Señor de 2 pueblos hace uno. Usted se recuerda que también dice que la misericordia y la verdad se besaron, se encontraron. O sea, pero cada una de estas representaciones, digo representaciones porque eso es lo que son, y ahorita lo voy a explicar, son Jesús. Ok, envía tu luz. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la luz? ¿Acaso no dijo Él, yo soy la luz? Entonces, envía tu luz y tu verdad. ¿Quién es la verdad? Pues Él mismo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces aquí lo que Él está diciendo, el salmista, es envía a Jesús en su perspectiva de luz para que alumbre, para que yo no esté en tinieblas, para que alumbre mis tinieblas. Y tu verdad, para que yo ame tu verdad y deseche el vivir en una mentira. Esas dos manifestaciones tuyas, Dios bendito, me van a llevar a tu santo monte. Esas van a hacer que yo suba a tu santo monte, porque no cualquiera sube al monte de Dios. Eso es lo mismo lo dice el libro de los Salmos. Pero no solo eso, sino que del santo monte
a tus moradas celestiales. Porque recuerde usted que a Moisés se lo llevaron al Monte Santo, pero regresó a la tierra. Entonces, como que es una catapulta, ¿verdad? Aquí están las moradas terrenales, después viene lo espiritual, que vendría a ser el Santo Monte, eso serían las moradas espirituales, y después lo catapultan a uno a las moradas celestiales, en donde uno ya no va a salir nunca más. Entonces, ese es el proceso que llevamos. Ahora, nosotros tenemos que saber lo siguiente. Mire pues, nosotros tenemos que cambiar de morada, definitivamente. Usted, ayer le decía yo, no sé si ayer o antier, le decía que nadie elige en dónde nacer, pero sí elegimos en dónde vivir. Nosotros no podemos elegir dónde nacimos. A usted le tocó nacer en X, Y, Z lugar. A mí me tocó nacer aquí en Guatemala. A algunos les tocó nacer en un elevador, en un ascensor, en un taxi, saber en dónde. A mí me tocó nacer en el materno infantil, aunque usted no lo crea, ya estaba fundado el materno infantil. Y yo no escogí eso, definitivamente no lo escogí, pero sí puedo escoger en dónde vivir. Entonces, en lo espiritual es lo mismo. Uno puede escoger en dónde vivir. Y no estoy hablando de a qué iglesia asistir. Ojo con eso, porque no estoy tratando de hacer proselitismo. Véngase con nosotros después de la pandemia. No. Por favor, eso es ofensivo. No, estoy hablando de lo espiritual. Entonces nosotros debemos de definir, francamente, dónde vamos a vivir en lo espiritual. Entonces tiene que haber un cambio de morada. Entonces, cambiando de morada quiere decir que, de alguna manera, nosotros mismos tenemos que reconocer que en algún momento vivimos en lugares que no eran adecuados. Miremoslo. Estoy hablando, repito, espiritualmente. Miremos el Salmo 107, versículo 10. Moradores de tinieblas y de sombras de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas. Estoy leyendo el Salmo 107, versículo 10. Entonces aquí vemos la primera morada. Para transicionar de lo terrenal hacia lo celestial, tenemos que primero abandonar este tipo de moradas y luego catapultarnos desde el área espiritual. Eso es hermoso. Moradores de tinieblas. Es ahí en donde nosotros vivíamos. Por eso es que el Señor le dice al apóstol Pablo que Él lo trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros, sinceramente, hermanos, no podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que nosotros nacimos en cuna de oro espiritualmente hablando, sino que tenemos que reconocer que la tierra donde vivíamos antes de conocer a Jesús era tinieblas. Y esas tinieblas nos llevaban a una cobertura de muerte. ¿Por qué? Porque eso quiere decir sombra de muerte, cobertura de muerte. ¿Y por qué? Porque estábamos metidos en el pecado y el pecado engendra la muerte. Sin embargo, estos no se quedaron viviendo ni en las tinieblas ni en las sombras de muerte. Eso lo podemos ver cabal aquí mismo en el Salmo 107. Se lo voy a leer en versículos anteriores. Yo espero que usted me esté acompañando con su propia Biblia, porque ya le digo que hoy no tengo la ayuda de la pantalla para ponérsela ahí, pero ya pronto lo tendremos de nuevo. No se me vaya a inquietar ni a preocupar. Entonces, mire, pues le voy a leer los demás versículos. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas. ¿Por qué razón? ¿Por qué estaban morando? Ahí lo dice el verso 11, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Entonces, por eso se quedaron morando en las tinieblas, en la sombra de muerte. Entonces vino el Señor en su misericordia. Fíjate qué tremenda la misericordia de Dios, puede actuar de maneras como nosotros ni siquiera entendemos. Los humilló. Verso 12 dice, humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces, cuando sucedió, dice el versículo 13, entonces, en su angustia,
clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Aleluya. Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Y dice el verso 14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Entonces, ahora resulta que estos estaban morando por rebeldes, estaban morando en tinieblas y en sombra de muerte. Cuando el Señor vio eso, los quería rescatar, permitió que viniera el problema serio. Y en su angustia clamaron a Jehová, el Señor los sacó de ahí. Y aquí tendríamos que conversar. ¿Cómo llegó usted al Señor? ¿Cómo llegué yo al Señor? ¿Sabe qué dice la Biblia? El Señor Jesucristo en la Biblia de las Américas dice, literalmente tiene una llamadita a la Biblia de las Américas. Eso me gusta mucho, que hay algunas cosas en la Biblia de estudio en papel de las Américas que dice llamadas. Aquí dice literalmente tal cosa. Entonces, en aquel pasaje donde dice nadie viene a mí si mi Padre no lo trae, la Biblia de las Américas tiene una llamada que dice literalmente arrastrar. Nadie viene a mí si mi Padre no lo arrastra. Entonces, yo no sé si a usted lo arrastraron. Y yo le quiero contar que a mí sí, me arrastraron y llegué al Señor. Y le quiero contar que estos de Salmo 107:10 los arrastraron y en su angustia clamaron a Jehová. Y cuando clamaron a Jehová, Él los libró. Entonces ya no fueron moradores más, ni de tinieblas, ni de sombra de muerte. Esa sería la primera transición. Déjenme leerle otra, así rápidamente. Esta es hermosísima, pero mire pues, Isaías 26:19. Tus muertos vivirán. Yo espero que usted tenga su Biblia ahí en casa, ¿verdad? Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Y mire lo que dice a continuación. Moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba y la tierra dará a luz a los espíritus. Entonces, aquí tiene una explicación bien amplia este versículo 19 del capítulo 26 del libro de Isaías. Pero yo quisiera solamente que conversáramos un par de cositas acá. Moradores del polvo, moradores del polvo, moradores del polvo. Pero esas no son las moradas que el Señor tiene preparadas para nosotros. No son moradas de polvo, no, de ninguna manera. Él dijo en San Juan capítulo 14, verso 2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, pero de ninguna manera es una morada de polvo. Ahora, cuando nosotros analizamos esta palabra polvo, recuérdese que de ahí es donde sacan a Adán, y cuando Adán peca y lo sacan del huerto le dicen, polvo eres y al polvo volverás. Y luego cuando maldicen a la serpiente le dicen, polvo comerás todos los días de tu vida. Pero la serpiente no se alimenta de tierra, la serpiente no se alimenta de tierra. La serpiente caza, si es una serpiente jardinera, caza ratones y cosas así. Ellos comen carne. Entonces, ¿por qué el Señor dijo polvo? Porque estaba hablando de gente que se queda a vivir en las más bajas moradas, en las moradas de polvo, del humanismo. Polvo del humanismo, eso significa eso. Por muy inteligente, estudiado y todo lo que usted quiera que sea, cultivado con su cultura exacerbada, porque cada vez aumentan ese acervo cultural. No, pues polvo, al fin polvo. Entonces son comida de serpiente. Entonces aquí dice que eran moradores del polvo, pero que despierten y que den gritos de júbilo. Eso fue lo que pasó con nosotros. Entonces, de moradas de polvo, subimos a moradas espirituales y de ahí a las moradas celestiales. Ok, estos son solamente dos ejemplos. Ahora le quiero presentar algunos obstáculos que son los que van a impedir que se dé esa transición. Déjeme leerle aquí obstáculos para cambiar de morada. ¿Cuáles son los obstáculos para cambiar de morada? Pues simple, otra morada, otra habitación. Una habitación en la cual la gente se acostumbró, se acomodó, qué sé yo. Mire, si lo ponemos de una manera como ejemplo, solo como un ejemplo, quiero contarle un testimonio así muy breve. Yo se lo he contado a los hermanos de la iglesia y muchos de ellos lo saben.
Yo viví por muchos años en una colonia X, que era una casa propia, y estuvimos con mi esposa, una casa pequeñita, era una bendición, siempre fue una bendición. Era tan bendición que yo me enamoré de esa casa y no quería salir de ahí. Pero habían ciertas condicionantes que a mi esposa no le parecían y que ella quería salir de ahí, de ese lugar, aunque era propio y todo. Y a mí no me movían, ella se tuvo que poner a orar para que me movieran de ahí. Y no le voy a decir cuáles son las condiciones que le empujaban a ella a estar orando, pero eran incomodidades más que todo para ella que para mí. Yo estaba enamorado de mi casa. Entonces, ¿qué me obstaculizaba para ir a vivir a un lugar más adecuado, más cercano a la iglesia, con mejores cosas todavía, un montón de cosas buenas? Me obstaculizaba el hecho de que yo pudiera estar enamorado de esta morada terrenal, de esa morada. Cuando el Señor me quitó el amor de eso, me pusieron una fábrica de plásticos a la par, y la máquina que más calor y ruido hacía quedaba en la cabecera de mi cama, y al único que le molestaba era a mí. No le molestaba ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni a nadie, solo a mí. Entonces se me quitó el amor por aquel lugar y ya pude transicionar al siguiente. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, ya una vez que le testifiqué esto, ya puedo decirle algunas otras cosas de por qué alguien no quiere transicionar a la morada espiritual. Entonces, estos serían los obstáculos. Ahí le va. Mire pues, podría ser que usted estuviera viviendo ahí. No, en el nombre de Jesús reprendemos. Job capítulo 30, versículo 6. Moraban en valles de terror, en las cuevas de la tierra y de las peñas. Mire dónde moraban. Moraban en valles de terror. Moraban en cuevas de la tierra y cuevas de las peñas, según Job capítulo 30, verso 6. Bueno, como usted se da cuenta, incluso ha empezado a llover, ¿verdad? Porque estamos en el retiro de invierno, 5ª temporada, la próxima es la 6ª. Pero la lluvia también es rica. Es rico el sol y es rica la lluvia. Nosotros sigamos acá. Entonces, moraban en valles de terror, en las cuevas de la tierra y de las peñas. Entonces yo aquí quisiera, hermano, aquí podríamos ampliarnos bastante para explicar cada una de estas cosas, pero me va a quitar tiempo para explicarle lo del final de los moradores de la tierra y su castigo. Entonces este es un obstáculo. ¿Qué es un obstáculo? La cueva. ¿Por qué quiero agarrar la cueva? Porque aquí hay dos tipos de cueva. Cueva en la tierra y cueva en la piedra. Ellos moraron en ese lugar y en valles de terror. Pero, mire, en la Biblia cuando se habla de cuevas es bien tremendo. Porque el Señor cuando empezó a limpiar el templo, usted se recordará, dijo, la casa de mi Padre será llamada una casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Entonces, el Señor les estaba hablando de lo espiritual. Casa, familia, oración, Dios, cueva. Entonces, Dios no quiere cuevas, Dios quiere casas. Pero Dios le estaba hablando a los religiosos. Dios le estaba hablando a los religiosos, por eso es que les está tumbando las mesas de los cambistas. Y entonces ahí les está diciendo, mi casa es casa de oración. Ustedes la convirtieron en cueva. Está hablando específicamente de la situación de tipo religioso. Entonces, miren, mis estimados hermanos, uno de los graves inconvenientes que tenemos para llegar a las moradas celestiales es la religión. A volver todas las cosas religiosas. Analicemos qué pasó en las cuevas, no qué pasó en las casas. Y miremos, en una cueva se refugió
a Lot con sus hijas y ahí hubo un incesto. En una cueva se metió Saúl a hacer sus necesidades y ahí estaba David y por poco lo matan. En cuevas suceden cosas que no deberían de suceder. Y los que moran en cuevas, en otras palabras, los que moran en religiones, al final de cuentas, eso les es un estorbo tremendo para poder llegar a las moradas espirituales que ya dijimos y a las moradas celestiales. Esa es la comparación que Jesús hizo con los religiosos y usted se recordará que les dijo a los religiosos que las rameras y los publicanos iban antes que ellos en el reino de los cielos. Porque los otros eran moradores de lugares no buenos, eran moradores del polvo, eran moradores, lo que ya explicamos, pero de tinieblas, pero se levantaron de ahí y evolucionaron. En cambio, los religiosos, el problema con el religioso es que cree que está bien, ese es el problema, que cree que su religión lo tiene bien y nunca se examina a sí mismo. Entonces, ese es un grave problema. Ok, sigamos acá. Le quiero leer otro que este es tremendo, lo tengo que explicar porque tiene tiene muchas perspectivas, como cuando hablamos al principio, ¿verdad? Usted se recordará que yo le conté que habían diferentes formas de interpretar la Biblia, sobre todo en el libro de Apocalipsis y sobre todo en las 7 iglesias. Y yo le dije que existía la interpretación grupal, personal, histórica y línea de tiempo. Aquí le voy a dar otra interpretación más a una de las iglesias. Pero desde hace mucho tiempo se lo había advertido, que existen 7 planos. Cuando digo 7 planos no me refiero a que existen 7 interpretaciones, sino que 7 es un número que significa perfección espiritual. Entonces todos los pasajes de la Biblia son infinitos y se pueden ver desde diferentes ópticas, como cuando el ejemplo que me gusta poner es la gente que está en una cámara de televisión filmando en una grúa y que se puede mover y está viendo el mismo objeto desde diferentes perspectivas. Entonces ahorita yo le voy a leer, estoy sentado en esa cámara si usted quiere, y le voy a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Mire cómo dice, yo sé dónde moras. ¡Híjole, qué tremendo! Yo sé dónde moras. Si lo vemos desde el punto de vista positivo, a esta iglesia le va bien. Pero desde el punto de vista negativo y sacándole algunas cosas, es impresionante lo que le pasa. Mire, pues Apocalipsis 2:13. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, aquí yo lo que quiero resaltar no es tanto dónde moraba la iglesia esta, sino que qué escogió Satanás para morar y poner su trono, porque aquí habla donde está el trono de Satanás y hasta abajo dice donde mora Satanás. ¿Qué fue lo que escogió Satanás para irse a afincar ahí? Porque eso nos va a servir para salir huyendo de ese lugar. Entonces resulta que esto se lo dice a la iglesia de Pérgamo. Pero Pérgamo lo que quiere decir es lugares elevados. Eso es lo que significa. Entonces, ¿dónde mora Satanás? En Pérgamo. ¿Qué quiere decir Pérgamo? Lugares elevados. Entonces, ¿dónde mora Satanás? En lugares elevados. Yo creo que ya nos dimos cuenta de qué estamos hablando. ¿Dónde mora Satanás? En la soberbia, en lo altivo, en la altivez. Ahí mora Satanás. Ese es un obstáculo para llegar a las moradas espirituales que Dios quiere. Ese es un obstáculo bien serio. Entonces, si usted lo nota, lo mira, incluso Luzbel dice que él dijo en su corazón, subiré a lo alto, pondré mi trono sobre las estrellas, hacia el norte de Dios, me sentaré junto al Altísimo. Entonces, ¿qué es lo que él quería?
los lugares elevados. ¿Qué significa los lugares elevados? Soberbia. Eso es lo que significa orgullo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a impedir transicionar de las moradas en donde probablemente nacimos, de donde fuimos rescatados, de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres? Pues ahí lo único que nos ayudaría sería, sin lugar a dudas, la humildad. Porque la Biblia dice claramente que Dios le da gracia al humilde. Pero estos son obstáculos. Le voy a leer un último obstáculo y entonces entramos, vamos a ver cómo voy de tiempo. Voy bien atrasado, pero bien. Entonces, miremos esto. Salmo 74, 20. Mira el pacto, Señor, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de moradas de violencia. Estoy leyendo el Salmo 74, 20. Entonces aquí serían moradas de violencia. Entonces esta situación, ya lo hemos estado explicando incluso todos los lunes cuando empezamos a descubrir que la violencia está basada en la rebelión, si usted se recuerda. Y hemos hablado en 6 lunes seguidos, es decir, mes y medio, acerca de lo que es la violencia. Así que no la voy a describir aquí, pues si me tardé 6 lunes para llegar a la violencia número 9, me parece, entonces no lo podría hacer acá. Pero se lo menciono por si usted está interesado, esos temas están en la página y los puede acceder para que conozcamos exactamente cuál es la violencia y la que nosotros deberíamos de extirpar de nuestra vida y de analizar si no lo somos. Pero hay moradas de violencia, Entonces ese puede ser un obstáculo. Si yo soy violento, entonces el lugar en donde yo habite lo voy a volver violento. Ok, bueno, continuemos. Entonces ahora sí ya. Mire pues, solo va a ser un resumen de lo que voy diciendo hasta ahorita. Jesús, nuestro Señor bendito, se va de la tierra después de resucitado, pero Él había prometido antes que Él iba a preparar un lugar para nosotros porque en la casa de su Padre habían muchas moradas y Él nos iba a llevar a esas moradas. Número 1. Número 2, le leí en los versículos conducentes que nosotros hemos estado morando en territorio de violencia, de sombra de violencia, no, sino que de sombra de muerte en cuevas, bueno, todo lo que he estado explicando. Y que nosotros debemos de decidir a desarraigarnos de ahí para vivir lo espiritual, las moradas del Señor que ya las expliqué ayer. Porque si usted se recuerda, le dije que la iglesia es moradora de Sión, eso sería lo espiritual. Le dije que la iglesia es moradora de huertos y le dije cuántos huertos eran los que habían, el huerto del rey, el huerto cerrado, el huerto de Getsemaní. No hemos terminado de explicar esos huertos porque en algún momento eso sí lo expliqué dentro de la iglesia, pero lo podemos volver a explicar. Para mí eso no es ningún inconveniente y como dijo el apóstol Pablo, guardando mis distancias con tan insigne hombre de Dios, pues para mí es bueno y para ustedes es seguro. Pero ya le dije, y moradores de reposo. 3 incisos le puse y cuando hablamos de moradora de huertos le puse como 4 o 5 subincisos, ¿verdad? Ok, entonces de nuestra morada inicial pasamos a esta otra morada que ya le dije, que sería Sión, huertos, reposo. Pero el que no mora a eso espiritual se queda en la tierra. Entonces, una vez que ya hice este resumen, quiero continuar. ¿Qué pasa con los moradores de la tierra? No se quede morando en la tierra. A estas alturas de la prédica, me faltan unos 10 minutitos para finalizar y le voy a casi solo a leer. Mire pues. Número 1, Oseas capítulo 4, versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová está peleando, contiende, es enemigo con los moradores de la tierra.
Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Se da cuenta? Entonces, a mí nunca me gustó pelear. Pero en algunos momentos todos de niños nos tocó enfrentar a nuestros demonios que tal vez eran los bullying, los que nos hacían bullying y teníamos que frenarlos. Pero pues no era peleonero, pero en algún momento pues tuvimos que hacerlo. Tuvimos que hacerlo. Pero si fuera peleonero, no sería tan lento de escoger un enemigo tan grande. Yo le aseguro que si un día usted está tan enojado y quiere pelearse con alguien y le va saliendo Mike Tyson, ya retirado ahorita, yo le aseguro que usted, no, le diría, no, don Mike, no hombre, ¿cómo va a creer usted? No, olvidémosle, démosle vuelta a la página, fue un error, my mistake, le diría a usted, ¿verdad? Porque no sería tan lento para pelearse con ese hombre. Entonces yo no entiendo cómo los moradores de la tierra son tan tontos, tan cegados, que se escogen un enemigo tan grande como Dios. Y lo blasfeman y lo escupen y toda la cosa. Y llega el momento que es la hora de la prueba, el perasmos, en donde Dios dice, ok, aquí estoy. ¿Me han estado llamando para pelear? Ok, ahora yo contiendo, peleo, soy su enemigo. ¿Pero contra quién? Contra los moradores de la tierra. No te quedes morando en la tierra, no te quedes morando en la tierra, no te quedes morando en la tierra. Huye de ahí. Te voy a leer otros versículos. Bueno, el versículo del que partimos toda esta serie de pensamientos de este tema, se lo voy a leer. Está aquí en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, peirasmos, tribulación, que está a punto de venir sobre el mundo entero. Así como vino esta pandemia, así viene la hora de la prueba sobre el mundo entero. Y esta es la primera vez que una cosa afecta al mundo entero de una manera negativa, tan radical como esto que pasó con el COVID. Y dice, para probar ¿a quiénes? A los que moran en la tierra. Entonces, amados, definitivamente no te quedes a morar en la tierra. No te quedes a morar en la tierra. Vete a morar a los huertos de Dios. Huerto del Rey, reconocimiento de autoridad, reconocimiento de cobertura. Huerto de Getsemaní, rindiendo tu voluntad delante de Dios. Huerto cerrado, que no entre nada que no le agrade a Dios. Huerto del Rey, ya te dije, ¿verdad? Hay otros huertos, moradora de huertos, le dicen en Cantar los Cantares a la iglesia. Tienes que irte a morar ahí. Tienes que irte a morar a Sión. Sión es un lugar que está descrito en Hebreos 12, 22, 23 y 24, en donde está el mismo Señor, la sangre de Cristo, los espíritus de los justos y los perfectos. No es una religiosidad, no es un legalismo. El legalismo sería el monte Sinaí, pero Sión, y vete a morar a lugares de reposo. Vete a morar a lugares de reposo. ¿Y cómo vas a saber cómo llegar ahí? Bueno, el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis reposo. Entonces un humildómetro sería cuánta paz tienes para ver si cuánta humildad tenemos también, ¿verdad? Entonces no queremos morar en la tierra. No sé cuántos se van conmigo ahí donde está, dice, yo no quiero morar en la tierra, yo me voy, yo también. Bueno, miremos qué más le pasa a estos en los cuantos minutos, 5 minutitos, ya ni sé cuántos me quedan. Ahí vamos llegando. Apocalipsis 6:10. Aquí en Apocalipsis 6:10 están los mártires, los que fueron asesinados por el testimonio que tenían. Fíjese bien, y por la palabra de Dios, por eso los asesinaron. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Eso quiere decir que a estos los mataron por el testimonio y por la palabra. Tremendo eso, ¿verdad usted? No fue otra cosa. Los odiaban porque guardaban un testimonio.
los odiaban por la palabra de Dios, los abominaban. Y solo por ponerle un ejemplo, yo no estoy diciendo que no, solo es un ejemplo. El presidente de los Estados Unidos agarró una Biblia y se fue enfrente de una iglesia que se llama San Juan, y levantó la Biblia así porque esa iglesia la habían quemado en los disturbios. Eso fue motivo de que en todas las redes sociales se lo comieran, en todas las noticias del mundo, porque había levantado una Biblia ahí. Entonces la gente, los moradores de la tierra, odian la palabra del Señor. Nosotros la amamos. Los moradores de la tierra la odian. De tal manera que si hay algún hermano que no tiene empatía con la palabra de Dios, yo le puedo decir, usted está catalogado como con uno de los incisos del perfil de los moradores de la tierra. Enamórese de la palabra de Dios, y por eso es que el apóstol decía que la palabra de Dios habite abundantemente en sus corazones. ¡Aleluya! Eso es tremendísimo. Bueno, vamos a continuar aquí un momentito más. La venganza viene entonces sobre los que moran en la tierra. La venganza de Dios. Leamos otro versículo. Yo quiero leerlos, si es posible, todos. Miré, estoy leyendo Apocalipsis 8:13, la Biblia antigua, y miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los 3 ángeles que han de tocar. Entonces, hemos aprendido bastante. Hemos aprendido, bueno, no todo lo que quisiéramos, pero hemos aprendido acerca de los 3 ayes. El primer ay, quinta trompeta, pretribulación. El segundo ay, que vendría a ser los 3 años y medio de la tribulación. Tercer ay, los segundos 3 años y medio de la gran tribulación. En total, 7 años es la gran tribulación. Y entonces aquí lo que está diciendo la Biblia es, ay de los que moran en la tierra. Entonces, hay un versículo en el libro de Proverbios que dice, ¿para quiénes serán los ayes? ¿Para quiénes serán los ayes? Y a continuación el mismo libro de Proverbios contesta diciendo, para los que se detienen mucho en el vino. Eso es lo que dice. Pero quiero decirle que aquí lo que está diciendo, ¿para quiénes serán los ayes? Yo se lo contestaría con el contexto bíblico diciendo, pues para nadie más que los que moran en la tierra. No te quedes morando en la tierra. No seas morador de la tierra. Pero te voy a leer otro versículo más. Resulta que vinieron los 2 testigos que Dios mandó, que ya están en la tribulación, esos 2 testigos, ¿verdad? Esos 2 profetas, los 2 olivos, los 2 ungidos. Y le meten una, perdón que lo diga de manera tan coloquial, le meten una revolcada a toda la tierra. Ellos cuando dicen, no va a llover, no llueve. Cuando dicen, ahora sí va a llover, pero va a llover fuego, y llueve fuego. Entonces, todos los que moran en la tierra fueron atormentados por esos profetas. Entonces, cuando la bestia del abismo sube y batalla contra ellos, Dios le da poder a la bestia y les dice a ellos, ya llegó el final de su testimonio. Entonces mueren. Entonces, en base a eso le voy a leer el versículo. Apocalipsis 11:10. Y los que moran en la tierra se regocijaron por ellos, por los 2 testigos, ¿ah? Y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Parecería como que fuera una Navidad, ¿va? Porque estos 2 profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Entonces, ¿para quién viene la tormenta? Para los que moran en la tierra. No te quedes ahí, hombre. No te quedes a morar en la tierra. Tienes que avanzar. Vamos a ver cómo voy de tiempo. Tengo unos 3 minutitos todavía, me imagino, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, multipliquémoslo por 10. No. Aquí, sigamos. Ay. Este es un versículo que es importante. Muy importante, muy importante. Ponle atención. Y adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra. ¿Te das cuenta?
Los que moran en Sión, no. Los que moran en los huertos, no. Los que moran en los lugares de reposo, no. Pero los que moran en la tierra van a adorar a la bestia. Pero ¿quiénes son estos que moran en la tierra? Apocalipsis 13:8. Sus nombres no han sido escritos en el libro de la vida. No han sido escritos en el libro de la vida. Entonces, cuando nosotros hacemos una invitación, por eso yo insisto, yo aquí no estoy haciendo proselitismo. Yo aquí no me vine a predicar porque quiero agarrar a todas las ovejas que tal vez algunos no atendieron porque no pudieron o porque se enfermaron, que no tienen un propósito, que Dios me guarde. Ya le dije que eso es insultante. No. Nosotros cuando predicamos no hacemos proselitismo. Nosotros lo que le decimos es, ábrale su corazón a Cristo, porque cuando usted le abre su corazón a Cristo y lo confiesa con su boca, entonces nace de nuevo y lo ponen en un libro, en el libro de la vida. Si lo ponen en el libro de la vida, usted deja de ser morador de la tierra y no puede adorar a la bestia. Eso lo dice Apocalipsis 13:8. Bueno, le voy a leer otro versículo antes de que, porque ya me vinieron a traer. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Aquí está hablando del anticristo y el falso profeta. Y hacen que la tierra y los que moran en ella adoren a la bestia, a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces los que moran en la tierra, que no transicionaron de morar en la tierra hacia las moradas espirituales para luego ser llevados a las moradas celestiales, lo que les va a pasar es que van a terminar adorando a la bestia. Y engañados. Entonces, no te quedes a ser morador de la tierra. Nadie escoge dónde nacer, pero todos escogemos dónde vivir. Espiritualmente, te digo, tienes que escoger en dónde vas a morar, en dónde vas a vivir, porque depende. En otras palabras diría, dime dónde vives, dime dónde moras y te diré quién eres. Bueno, otro, siempre en Apocalipsis 13. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se les concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Entonces, ¿quiénes son los que son engañados? Los moradores de la tierra. Recuérdate que en ese Apocalipsis capítulo 13 van a haber gente que eran salvos y que están purificando sus vestiduras, pero esos ya no van a ser engañados. A eso los van a matar. Pero si tú te quedas a morar en la tierra, vas a ser engañado con señales. Qué tristeza perderse a la sombra de un púlpito donde te advirtieron que no hicieras caso a las señales más que a la palabra. Ay, Señor. Y entonces, por causa del tiempo, último versículo, penúltimo, solo lo leo. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Algunas versiones dicen de su fornicación. Entonces a los moradores de la tierra los atarantaron, así como en el tiempo romano, ¿verdad? Que los atarantaban con pan y circo. Los moradores de la tierra aquí fueron embriagados con el vino de la inmoralidad de la bestia. Pero no fueron los moradores de los huertos, ni de los lugares de reposo, ni de Sión los que fueron embriagados. Y por último, dice, miren lo que dice, ya con esta me despido. Dice, la bestia que viste, le están explicando a Juan, era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Entonces, dice la Biblia, y finalizo con eso, que si tú guardas la palabra de la paciencia del jupomone de Dios, serás guardado de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No te quedes a morar en la tierra.
No te quedes con doctrinas terrenales. Yo sé que se necesita los recursos monetarios. Yo sé que se necesita la sanidad, la salud física. Yo sé que necesita lo material. Pero si solo eso te predican, la grandeza y todo, te están convirtiendo en un morador de la tierra. Cuando venga la gran tribulación, vas a tener que despertar. Que Dios te bendiga. Y realmente la bendición que tenemos de este retiro de invierno no la podemos perder. La próxima semana, el miércoles, jueves y viernes, le entramos a la 6ª temporada, si el Señor así lo permite. Gracias por haber estado con nosotros durante toda estos, ¿cuántos servicios? Vamos a ver, 8, 24, como unos 30 horas durante toda la semana. O más, mucho más. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.